Vicepresidente, muy buenos días. Bienvenido a Radio Noticias. Gracias, buenos días, un abrazo para toda la culta audiencia, un abrazo también para Radio La Poderosa. Sí, efectivamente, este tema de los vetos nos tiene preocupados, no podemos decirlo menos, no por la Asamblea. O sea, al final del día no le hace daño a la Asamblea, nosotros en 3 años más nos iremos a la casa. El problema pasa porque en el caso del veto de la ley humanitaria, a quien perjudica el presidente es a los médicos, es a los deudores de la banca, es a los trabajadores del país. Estos 3 grandes sectores, aquellos, por ejemplo, en el caso de los médicos, que lo llamamos héroes de la pandemia, y justo la ley humanitaria, con la reforma que se había hecho, reconocía su esfuerzo y les daba un puntaje adicional en cualquier curso de mérito de oposición que se abriera en el Ministerio de Salud para poder acceder a estabilidad laboral, el presidente lo ha vetado. Ha vetado la posibilidad de que se refinancien las deudas con la banca pública y la banca privada. No estamos diciendo que se condonen por ese caso, decíamos refinanciamiento. Y lo tercero, eliminamos el capítulo laboral que permitía a una empresa decir que como estamos en pandemia, puede mandar a la gente a la casa sin pagar de la indemnización de vida, toda vez que, como usted sabe, pues ya el pico más alto de la pandemia ha pasado y estamos en este momento todos entrando incluso ya a dejar las mascarillas. Frente a ello, repito, la preocupación no va porque le perjudique a la Asamblea. Al final del día la Asamblea cumplió con los médicos, cumplió con los trabajadores, cumplió con los deudores, pero el presidente lamentablemente se va contra ellos. No sé si un ánimo de irse contra la Asamblea, pero repito, a la Asamblea no le causa el daño si no le causa a la bueno, gente. Pero el presidente argumenta lógicamente de que esto está dentro de, por ejemplo, el tema de la refinanciación de los créditos, la condonación inclusive de créditos, está dentro de las mesas de trabajo y de lo que se aprobó como acuerdos fundamentalmente en este relacionamiento también entre la CONAIE y el gobierno en esas mesas técnicas que se están analizando en este momento, señor vicepresidente. El tema de las mesas técnicas no habla, por ejemplo, del capítulo laboral de la ley humanitaria, ni habla de la estabilidad laboral para los médicos o trabajadores de la salud que trabajan en la pandemia. Eso es mentira. En las mesas técnicas no se está trabajando eso. Que se ha trabajado un tema de deudores de la banca, sí, es cierto, pero tampoco estaba quedando como ley. En lo que dice el acta, porque he tenido acceso al acta del tema de los refinanciamientos, y obviamente que celebramos la condonación de deudas de $3,000 de Ban Ecuador. Sin embargo, lo que ahí no dice es qué va a pasar con aquellos que deben a la banca privada. Entonces, emulando lo que ya hizo la ley humanitaria en su momento, hacíamos ahora prácticamente lo mismo. Le dábamos un alivio a todos aquellos deudores de la banca, no actuales, sino hasta diciembre del 2021, que no avanzaron a salir de los problemas de la pandemia, aquellos restaurantes, aquellos negocios que viven de la venta del día a día, y que usted sabe que hasta diciembre del año pasado todavía veníamos un poco de nueva mascarilla, de que todavía había restricciones, de que no se podía recibir el aforo completo en los locales. Entonces, más nos dirigíamos a ellos, no solamente de hasta 3,000, sino de 10,000, de 15,000, de 20,000, de lo que sea la deuda, que se volvió impagable en muchos casos. Eso no está y eso no salió de las mesas de diálogo con la CONAIE, así que me parece que no podemos tampoco ocultarle la verdad al país, porque en este momento lo que salió de la mesa de la CONAIE son condonación para $3,000 para abajo y refinanciamiento voluntario de $3,000 a $10,000 sin recargo de intereses. Básicamente se pone un límite en los $10,000. Consecuentemente no es lo mismo, y además de que nunca va a ser lo mismo un acuerdo entre partes versus una ley que rige para todo el país. Ahora, esta situación y con lo que se está manifestando en este momento, vea que hay sectores que están vinculados al ámbito, lógicamente, de la comunicación, están señalando que el presidente debería también vetar totalmente la ley que fue aprobada, la ley de comunicación que fue aprobada en base al informe de minoría. Esto deja entrever, en este caso, que esta relación ejecutivo-legislativo va a tener un camino bastante tortuoso, señor vicepresidente. Mira, afortunadamente el presidente tiene en sus manos la capacidad de veto. Pero si va a estar vetando totalmente las leyes que produce la Asamblea, me parece que él va a tener que responder al final del día del país. Porque nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros cumplimos. Nosotros, mire, que intentó vetar la subida de los sueldos de los docentes.
lo vetó también totalmente por inconstitucionalidad, si no es por la Corte que lo contradice. Que aún no se implementa, ¿no? Visto, Pero que aún no se implementa esta y homologación. que lamentablemente no se implementa, no quiere implementarlo, porque mire que interpuso un recurso de declaración y ampliación a una sentencia de la Corte Constitucional y prácticamente lo amenazó al registro oficial que no la publique mientras no se responde el recurso de ampliación y aclaración, es decir, que no se sube el sueldo de los docentes, que no se equipare el sueldo de los docentes. Y a pesar de que ya la semana pasada la Corte Constitucional le dijo, señor, le niego su recurso de ampliación, le niego su recurso de aclaración, ¿qué le queda al registro oficial en este momento? Publicarlo en el registro oficial la subida de los sueldos, la equiparación de los sueldos de los docentes, y no lo ha hecho. ¿En qué país estamos cuando incluso se atenta contra la seguridad jurídica? Porque entonces, si nosotros vamos a producir una ley, que la vete o no la vete el presidente, y el registro oficial lo ponga en discrecionalidad de ellos, de publicarlo o no, obviamente para que entre en ejecución, la verdad que empezamos a preocuparnos bastante porque ya me da la impresión de que estamos llegando a una dictadura. En el caso de la ley de comunicación, el presidente tiene todavía la posibilidad de vetarla, pero me parece que en este momento, con la ley vigente, tampoco hemos tenido problema con la comunicación. Me parece que la comunicación ha fluido, los comunicadores han tenido toda la libertad de criticar, de autocriticar, de generar la comunicación libre sin ningún problema con la ley vigente. Nunca entendí cuál era el motivo de mandar una nueva ley, de eliminar ciertos artículos de la ley, y obviamente eso generó un debate al interno de la Asamblea, que a pesar de que el presidente, en el informe del presidente, incluye esto de aquí, señores de la mayoría, incluyan esto de acá, no quisieron hacerlo, y al final del día no tuvieron los votos y tuvo que irse por un informe de minoría. Pero el presidente al final del día va a tener el poder de veto. Esperemos que no haga como la ley humanitaria que vetó todo, sino que vete aquellos artículos que él crea que le pueden perjudicar a la comunicación. Pero mire, para mí hay temas más importantes que eso en este momento. La salud, se tiene que trabajar en salud, no solamente en legislación, sino en fiscalización. Yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo se acaba de descubrir que la exministra compró medicina caducada. Se ha jugado con la salud de la gente. Y eso no puede ser, la señora está haciendo llamada a juicio político. Puntualicemos este tema, señor vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Se compró medicina caducada? ¿Cómo fue este asunto, si es tan amable? Está acusada la ex ministra de Salud de haber comprado medicina caducada y por eso está siendo llamada a juicio político, donde se van a ventilar los contratos, las pruebas. Usted sabe que los juicios políticos son públicos y se harán públicos los documentos de las pruebas que se han presentado en contra de la ex ministra. Ojalá no salga del país, ojalá no se vaya, porque es una responsabilidad tremendamente grave, que luego del juicio político es más que seguro que pasaremos todo el proceso a la Fiscalía General del Estado, aunque ya la Fiscalía debe haber abierto el proceso. En este momento está planteada la acusación en la Asamblea Nacional y la verdad que nos hemos quedado bastante absortos respecto a una acusación tan grave que a lo mejor usted podrá decir, bueno, si es un comentario no pasa nada. No, en este momento han presentado ya el juicio político en el CAL ha calificado el juicio, en este momento está en proceso de calificación el juicio y yo creo que más tardar el fin de semana habremos calificado este nuevo juicio político por esta y otras irregularidades que se están hablando muy serias porque se trata de la salud de los ecuatorianos. Esas cosas son para nosotros en este momento extremadamente importantes porque se trata de la vida de los ecuatorianos. Yo tengo un problema en mi provincia, encuentran arsénico en el agua que están tomando habitantes de cierto sector de Machala. Y el ministro de Salud lo sabía, la ministra de Salud lo sabía, el ARSA lo sabía y nadie dijo nada. Y recién la semana pasada, que convocamos al ARSA y al nuevo ministro de Salud, lo hacen público. Y ahora hay un escándalo terrible en Machala, porque hay más de 30,000 habitantes que están tomando agua con arsénico, con el doble de proporciones de lo normal. Pero esto no es responsabilidad del gobierno descentralizado de Machala en este caso, el tema de saneamiento, agua potable. Responsabilidad de ellos, porque el ARSA es quien certifica la calidad de agua que toman los habitantes. Consecuentemente, el ARSA le dice al municipio de Machala que vea, esta agua no vale, no la puede distribuir, no le puede mandar por las tuberías. Y el municipio, en una necedad terrible, que hasta el día de hoy sigue insistiendo que no tiene arsénico, pero si se lo está diciendo el ente de control, se lo está diciendo la institución que tiene en este país la potestad legal de hacer los análisis. ¿Y saben lo que dijo el delegado del ARSA en la asamblea? Que son más de 30 análisis que practicaron a los pozos de agua que tiene Machala para abastecerse de agua.
O sea, no es uno, no es dos, Oiga, no, más de 30 análisis. eso Y es se terrible. ratifican en que el agua que están tomando de cierto sector de los ciudadanos machaleños tiene arsénico y que el municipio se niega, primero, a aceptar ese veredicto, segundo, el ARSA lo multa con la máxima multa posible y aún así cierra los pozos, porque el ARSA no tiene la facultad de cerrar los pozos. Y lo tercero que hace el ARSA, en vista de que el municipio sigue necio, es en este momento haber instaurado un proceso en la Fiscalía. Si no interviene la Asamblea, por ejemplo, en estas cosas, no lo supieran los ciudadanos machaleños. Es una noticia realmente lamentable, ¿no? Que se esté consumiendo agua envenenada prácticamente con arsénico en la ciudad de Machala. Hay una inquietud el 255-4090, está habilitado, 2546108. Escuchémosle a un ciudadano, si es tan amable, señor vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado Morocho, licenciado Villasís, al asambleísta Pereira. Mire, qué lástima que tengamos que estar recalcando el mismo problema sobre la misma persona. La señora exministra sigue de asesora de salud en el mismo ministerio, valga la redundancia, de salud, y la salud de los ecuatorianos sigue de mal en peor. Lamentablemente hay que volverlo a especificar cuando acabamos con esta escoria que tenemos en la política. Los mismos de siempre asesorando a los mismos de siempre. Ojalá esos recursos también sean devueltos al Estado, porque no puede ser posible que una persona que está siendo señalada por este tipo de problemas siga cobrando, se le indemnice también y se le siga pagando a X tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros los ecuatorianos sigamos con una salud pésima. Aparte de esto, y que no pase por alto, el problema de los sismos en el Carchi. No he oído una sola nota de siquiera decir estamos presentes o queremos hacer algo por Carchi. Es una de las ciudades, una de las provincias donde en una de las ciudades se vive el frío del país. Ahí es una zona muy fría. ¿Y qué está haciendo el gobierno para amparar a la gente que se está quedando sin casas porque siguen los sismos? Este gobierno lo único que fue ayer es a bailar a Guayaquil, a seguir diciendo que sigue destinando recursos, cuando esos recursos son de todos los ecuatorianos. No es para festinarse, es para hacer obra social en el país, recordarle a esta gente, y esa es la principal función de la Asamblea. Muy bien, fiscalizar. Buenos días. Muy bien, gracias también por su participación. El 255-4090 y el 2546108 está habilitado. Lo escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Tengo que intervenir nuevamente, disculpará, señor periodista, señores, que acabo de oír esta barbaridad que nuevamente sigue sucediendo en nuestra nación, en nuestro país. Señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, ustedes son el ejemplo que tienen que dar a nuestra nación, a niños, a jóvenes y adultos. No es procedente que cada día, ni siquiera cada semana, cada mes, cada día nos encontremos con una barbaridad de esta naturaleza. Nosotros los elegimos a ustedes para que lleven a nuestra nación, a nuestro país, con un rumbo positivo. Pero no es procedente que los señores, con mucho respeto, no quiero generalizar seguramente, a la mayoría de ustedes los eligió el pueblo, este pueblo que vive agobiado, que peor que la pandemia, peor que el coronavirus, ha sido el tener que padecer y sufrir de mañana, tarde y noche, con resultados negativos, con resultados desfavorables para el país, con resultados que no hay trabajo, con resultados agobiantes. Yo considero que ustedes tienen toda la responsabilidad, ya que ustedes se comprometieron ante el soberano sacar a nuestro país adelante. Muy bien, seamos puntuales, por favor, en la apreciación, por temas de tiempo igualmente. Señor asambleísta, respecto a las inquietudes de los ciudadanos.
me deja extremadamente preocupado la primera llamada, que la ministra era asesora. Voy a investigar eso esta misma semana, me comprometo a hacerlo, le agradezco a la primera llamada por la noticia, no tenía honestamente ese dato, voy a averiguarlo si es que eso es cierto, porque repito, la señora tiene serias acusaciones, la ex ministra. Probablemente, yo no sé si usted lo recordará, ella fue condecorada por el presidente de la República, así fue, con unas condecoraciones más altas, al más alto grado que tiene la presidencia de la República. Consecuentemente, imagínense, quien nos hace daño termina siendo condecorado. Mire, otro dato que tenemos en el tema salud, de acuerdo a lo que denunció el mismo ministro, el actual ministro, que se le está reclamando mucho porque él fue viceministro en el periodo de ella, que apenas se ha gastado el 3% de todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud. Es decir, ya vamos medio año y la ejecución presupuestaria, es decir, de todo el dinero que ellos tienen como presupuesto para salud, apenas han hecho uso del 3%. Eso es una locura. Es una locura, por eso no hay medicina en los hospitales. Hay una baja ejecución presupuestaria, ¿no? En este caso que también hay que... Bajísima. El ministro se ha comprometido a superar ese tema, porque a ese ritmo vamos a llegar a fin de año, y obviamente usted sabe que la regla fiscal establece que lo que no se gasta hasta fin de año se regresa a las arcas del Estado. Así es. Es decir, la plata que pudo haberse convertido en medicina va a terminar regresándose al presupuesto general del Estado, y eso no tiene sentido. Eso sería ser inhumano. Se avisó en consecuencia este juicio político. Definitivamente, señor asambleísta Pereira. El juicio político se justifica frente a las acusaciones que tiene, obviamente, va a tener todo el derecho de la defensa, obviamente estas son acusaciones que tendrán que ser probadas y eso va a ser probado en el juicio político que esta semana hemos de calificar con el CAL para que ella venga a la asamblea. Ojalá, repito, no se vaya del país, ojalá no rehuya la responsabilidad, venga y se defienda ante estas acusaciones que son extremadamente graves. Bueno, pero para el juicio político habrá que sustanciar, ¿no? Pasará algún tiempo, todavía hay juicios políticos que están pendientes del tema del Consejo de la Judicatura, luego habrá el Consejo de Participación Ciudadana y después no sé qué otro juicio esté a la cola. Hay inquietudes, señor asambleísta, que me gustaría que los escuche de los ciudadanos, si están amable, el 255-4090 y el 255-46-108 está habilitado. Sea puntual por tema de tiempo. Buenos días, lo escuchamos. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, señor asambleísta. Buenos días, país. Luis Guerrero le saluda. Primero, a la gente que llama, nosotros no elegimos a ninguno de los que fueron elegidos por voto popular. La que eligió, los que eligieron son los del Consejo Nacional Electoral en fraudes flagantes, fraudes horrorosos. Y vamos a un proceso electoral. Igual son fraudes y seguirán los mismos correístas y perros del corrido. Dios de paz, licenciado. Vamos con otra inquietud también, el 255-4090 estaba habilitado. Bueno, con este panorama, yo le reitero, señor vicepresidente, el tema va a ser un tanto tortuoso en esta relación con el Ejecutivo. ¿Qué es lo que se puede avisorar dentro de lo que significaría también una agenda legislativa que propicie de pronto un entendimiento con el propio Poder Ejecutivo? A mí me gusta ser un hombre práctico y yo he hecho una propuesta, he lanzado una propuesta al país y obviamente es una propuesta para el Ejecutivo, una propuesta que se la vengo haciendo desde la época del finado Monge, de quien tengo las mejores impresiones cuando dialogué con él, y también se le ha planteado al actual ministro de Gobierno, al ministro Francisco Jiménez. Recordemos que el ministro fue legislador y él conoce la dinámica de la Asamblea. Es hora de implementar una comisión intermedia entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que ahí por lo menos el presidente tenga, el Ejecutivo especialmente, tenga una visión de cómo le va a ir a su proyecto dentro de la Asamblea. De que no sea un proyecto que al final del día termine muerto, termine ahogándose en el camino por la necesidad de incorporar determinados artículos o por de quitar algunos otros artículos. Entonces, que pudiera el presidente ahí tener una visión completa de cómo le va a ir a este proyecto, de qué es lo que creen desde esta comisión que podría afectar al proyecto, o a lo mejor desde ahí poder decir, saber que este proyecto va a tener aceptación, entonces envíelo nomás que sí se va a poder conseguir los votos, porque al final del día el presidente lo que ha tratado hasta ahora es de enviar proyectos, imponerlos, tratar de conseguir los votos a la fuerza, incluso insultando a la asamblea, y esta es una asamblea heterogénea, aquí nadie tiene mayoría.
Nadie tiene mayoría. Consecuentemente, todos estamos obligados a conversar y a consensuar todos los bloques. ¿Qué pasa con la mayoría que está vigente en este momento? Entonces, ¿es una mayoría coyuntural, señor vicepresidente? Son mayorías coyunturales que se van a ir moviendo de acuerdo a la coyuntura. No hay una mayoría fija, no hay una mayoría a largo plazo. Usted sabe muy bien que el Partido Social Cristiano, que Pachacuti hemos estado distintos en algunos temas, no es que nos unimos para todos los temas, ni tampoco es que hay un acuerdo de largo plazo. Y eso debo ser franco con el país. Nosotros no tenemos compromiso con nadie como Pachacuti. Y hay un tema, ahora mismo hubo un compromiso de solucionar los problemas de la Asamblea, de cerrar este capítulo, y hasta ahí hemos llegado con esta mayoría. Nos seguiremos reuniendo, hemos de seguir evaluando otros temas, pero al final del día puede ser de que votemos distinto en otros temas. Es decir, no es una mayoría consolidada, una mayoría, como se la califica, una mayoría de oposición. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No hay esa fuerza política en la Asamblea Nacional, así que el gobierno quizás sea también una ventaja para el gobierno, que si manda leyes que beneficien a los demás bloques, que le simpaticen a los demás bloques, puede conseguir los votos, como lo ha hecho por algunas leyes. Mira, la semana pasada votamos unanimidad 2 proyectos de ley, un tratado internacional, por ejemplo, y esperemos que el presidente no lo vete. Aprobamos un tratado internacional para que el SRI del Ecuador, con el SRI, o mejor dicho su homólogo de Estados Unidos, puedan cruzar información de ciudadanos que se llevan el dinero del país para allá y no sabemos de a dónde salen. Muchas veces salen de la corrupción. Son acá personas que no tienen absolutamente nada, pero en Estados Unidos son grandes empresarios. Entonces, ese seguimiento que el SRI no lo podía hacer antes, hoy lo va a poder hacer, y consecuentemente eso fue un proyecto aprobado por unanimidad por todos los bloques. Entonces, hay temas de que sí se pueden generar consensos, pero el problema aquí ha sido que el presidente no ha tenido tacto con la Asamblea. Ha tratado de imponer proyectos y acá en la Asamblea nadie, absolutamente nadie puede imponer nada. ¿Qué opina de lo que se está planteando en este momento, volver a gobernar a través de decretos y la posibilidad de plantear inclusive una consulta popular para definir temas que son complicados, temas laborales, temas de seguridad, que se podrían plantear en una consulta popular, señor vicepresidente? Mira, yo vengo del campo, en el campo las gallinas cuando empiezan a andar de un lado para otro, cuando empiezan a cantar, cuando empiezan a bailar, cuando empiezan a moverse, le llamamos la gallina culeca. El presidente con el cuento de la consulta popular está haciendo lo mismo que hace con el cuento de la muerte cruzada. Es el cuento de la gallina culeca, no sabe qué hacer. Cada que le hace dar rabia, sus asesores o quien sé yo, empieza con el cuento de la consulta popular. Si la va a enviar, envíela. Sí, o sea, no tiene por qué manosearla tanto, no tiene por qué utilizarla como un chantaje político. Primero. Segundo, el presidente se cree dictador. Yo no sé, el presidente, ¿quién le dijo que iba a llegar y iba a poder gobernar solo? El presidente sabe, y todos los presidentes que dan una elección saben que van a tener, que tienen que todo pasar por una asamblea, que hay una distribución de poderes, y no solamente el ejecutivo y el legislativo, hay una función judicial a la que ha secuestrado. Hay un consejo de participación al que lo ha secuestrado. Y como no puede secuestrar la Asamblea Nacional, entonces se pone bravo y empieza a dar pataleta de niño malcriado. Y tiene que aprender a respetar. La Asamblea no la va a poder secuestrar el presidente. Y consecuentemente, si quiere gobernar solo, no va a poder hacerlo. Eso se llama dictadura. Eso no tiene otra palabra. Es dictadura, y el presidente pretende ser dictador al tratar de desconocer la Asamblea Nacional. Bueno, pero es una democracia directa con una consulta, ¿no? Con los temas que son realmente acuciantes y de mucho interés. Sí, yo no pongo ahí, yo digo que lo haga. El problema es que no lo hace. ¿De cuánto tiempo venimos escuchando lo de la consulta? Hagamos una reflexión al respecto. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando lo de la consulta? Señor asambleísta, ojalá que en algún momento podamos tenerlo por acá. Por ahora ha sido importante escucharle al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muy amable, buenos días. Desde la Perla del Pacífico, un abrazo para ustedes. Gracias también al